va a hacer favor de abordar el tema que yo les digo todos los días, veo en los expedientes luego por ahí que síndrome del manguito rotador y que pues es que no puede levantar el brazo, ¿no? Y así andamos haciendo las cosas y a veces no tenemos tanta certeza, ¿no? Entonces, pues realmente, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí, de compartir sus conocimientos. Y bueno, aunque seamos poquitos, vamos a darle un aplauso por favor para que inicie el charla. Doctor, gracias. Bueno, la patología del manguito rotador es una patología muy común, como ya comentaba el doctor. Seguramente han visto en múltiples ocasiones en la consulta. Es una patología que desde 1834 un médico llamado Smith la describió y se dio cuenta de que había un problema en el hombro. Es una patología que ha sido abordada por mucho tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Y que realmente es una patología importante conocerla y comprenderla. Como podemos ver, 11.2 casos por 1000 pacientes anualmente de forma general. Pero si nos metemos a los trabajadores, el 18% de los trabajadores presentan esta enfermedad. Entonces, realmente es relevante entenderla y comprenderla. Lo primero que tenemos que entender, hablando de la enfermedad del manguito rotador, es la anatomía, porque de esta manera podemos comprender la enfermedad. El manguito rotador per se compone de cuatro tendones que podemos ver aquí en la imagen. Tenemos uno que es el supraespinoso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Tenemos el supraespinoso, que es uno de los más importantes. Tenemos el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Qué nos llama la atención en esta imagen? Bueno, la inserción del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor es una inserción común y va a ser en el troquíter, o también conocido como trocánter mayor a nivel del húmero. Y el subescapular va a ser en el troquín, en la parte anterior. ¿Esto qué relevancia tiene? Bueno, pues el cuerpo humano es una máquina. Realmente la inserción también va en función de lo que logra, lo que hace cada uno de estos tendones. El supraespinoso, principalmente la función que realiza es la abducción del brazo. Eso es lo que hace el supraespinoso. El infraespinoso y redondo menor, la importancia que tienen es a nivel de la rotación externa. Eso es lo que hacen. Y el subescapular, lo que hace es la rotación interna. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de aquí va a partir la exploración física y ahí vamos a entender cómo es que cada prueba que realizamos va a buscar entender si existe una lesión en alguno de ellos. La siguiente, por favor. Otro punto muy importante, bueno, aquí ya les comentaba la función que tiene cada uno, es comprender que siempre cuando hacemos algún movimiento tenemos músculos primarios y músculos secundarios. Los músculos primarios, ya se los comenté, son estos, pero los músculos secundarios, uno muy importante es el deltoides. ¿Por qué pongo esta imagen? Bueno, porque la abducción del hombro la realiza el supraespinoso, pero no en su totalidad. Los grados de abducción del hombro son 180 grados, pero en realidad el supraespinoso lo que hace es de 0 hasta los 90 grados, es donde tiene realmente la función, el impulso que hace. A partir de ese punto, el deltoides, apoyado también del dorsal ancho, son los que realizan el movimiento y lo completan. ¿Qué relevancia tiene esto? Y lo vamos a ver en la exploración. Bueno, muchas veces el paciente llega con nosotros y nos dice: no puedo hacerlo, no puedo levantar el brazo, quiero agarrar algo en alto y no lo puedo hacer, pero si me ayudo con la otra mano y llego a este punto, ya lo puedo levantar. Y ahí es donde tenemos que echar a andar el conocimiento que les estoy explicando en este momento. La siguiente, por favor. Ahora, realmente, ¿qué genera la lesión del manguito rotador? Se ha estudiado mucho, hubo muchos autores que lo fueron revisando, y esta idea o este concepto ha ido cambiando con los años. El primero que habla de ello es Neer. Neer es un nombre recurrente en la ortopedia de mucha relevancia, porque esta persona podríamos decir que es quien estudió más la patología del hombro. Y él en 1972 es quien dice: bueno, tenemos ya una enfermedad del manguito rotador, pero necesitamos saber qué está pasando. Y en cadáveres agarró, disecó y se dio cuenta que la gran mayoría de las personas empezaban a presentar cierto
hueso extra a nivel del hombro, el acromio llegaba a crecer, y él describe algo que llama pinzamiento subacromial. Es una palabra muy importante hablando de la patología del hombro, porque el pinzamiento subacromial es lo que nos llega a generar estas lesiones, y esa fue la idea. Posteriormente, más estudios se realizaron y se dio cuenta de que también había microtraumas, que también había, incluso ya a fechas más recientes, nos metimos un poco más a la cuestión de biología y hablamos ya de la apoptosis, de la degeneración, y realmente hoy en día, si nos ponemos a revisar artículos recientes, nos vamos a dar cuenta que esto que describió Neal del pinzamiento subacromial incluso ya está debatido. Ya hay quienes dicen, bueno, realmente no es lo que genera el pinzamiento subacromial la lesión del manguito, sino que esto nada más es un factor que lo puede llegar a favorecer, pero que no es lo que lo causa. Pero para fines prácticos, y lo más aceptado hoy en día, sería hablar de que tenemos factores extrínsecos que nos van a generar el problema del manguito rotador. Y los factores extrínsecos son los primarios, que uno de ellos sería tener el hueso extra a nivel del acromio, que es esto que vemos ahí, cómo está cerrado este espacio que debe ser de 7 a 14 milímetros, cómo existe un cierre y tenemos ese hueso extra, y ese sería un factor primario estructural. Los traumáticos, que serían golpes, caídas, que nos pueden llegar a generar una fractura, y que esa fractura puede lesionar esta zona. Esto puse esta imagen porque aquí viene, se inserta el hombro, por aquí pasan esos tendones de los que platicábamos, y en esas zonas donde se da esa lesión. Y los degenerativos, que van muy de la mano con lo que ya platicaba acá, fechas recientes de la apoptosis, que bueno, no solamente generan eso, sino los degenerativos también generan artrosis. Y en esta imagen lo que quiero ejemplificar es la artrosis que existe a nivel de la articulación acromioclavicular, que es una patología concomitante, pero que también tiene un factor al cerrar el espacio y generar problemas. La siguiente. Otro punto muy importante, las variantes anatómicas. En realidad, si nos ponemos a revisar la anatomía, hubo una persona de apellido Vigliani quien describió los tipos de acromio, y son tres principalmente. No voy a meterme mucho en ese tema, pero a fines prácticos, el tipo 3 que observamos aquí es el que llega a generar principalmente un pinzamiento por la forma que tiene y lo llega a dañar. La siguiente, por favor. Otros factores, los factores inflamatorios. La inflamación como factor puede llegar a generar este problema. Si nos metemos un poco más a la anatomía, vamos a ver que en ese espacio virtual que veíamos en las imágenes tenemos una bursa. Esa bursa se puede llegar a inflamar. La inflamación, no solamente en este caso, sino en cualquier lesión tendinosa, la inflamación favorece rupturas, y eso está más que estudiado. Es por ello que esa inflamación puede ser un factor de daño. Y la otra, el factor iatrogénico. Pacientes que tienen una fractura a nivel de esta articulación, ya sea en clavícula o en acromio, que de forma iatrógena algún material, algún tornillo, llegue a quedar en esa zona, puede llegar a generar una lesión. La siguiente, por favor. Factores secundarios o funcionales, ese es el otro tipo de lesiones que nos puede generar esto. Factores cápsula ligamentosos. Es muy común que nos llegue un paciente que se le luxa el hombro, repetitivamente o de primera vez. Está haciendo su actividad, se cae, se le sale el hombro de su lugar. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, hay que tratar de forma urgente la luxación del hombro, hay que hacer el tratamiento, tan. Venga tanto tiempo, le quito su inmovilización y ahí se acabó. Pues no. Hoy sabemos el hecho de que se salga el hombro de su lugar, como en esta imagen, que es la luxación anterior de hombro, no solamente se sale, daña las estructuras, y en realidad, cuando un paciente es joven, es decir, menor a 20 años, se sabe que casi el 90% de esas personas se les va a volver a luxar el hombro. ¿Por qué se les luxa? Porque tienen un daño, porque tienen una lesión ya, y se les va a seguir luxando. ¿Esto qué tiene que ver con esta lesión? Mucho, porque las lesiones capsuloligamentosas también incluyen el manguito rotador, y se puede dañar. Eso es lo que tenemos que pensar. La disfunción neuromuscular escapulotorácica. ¿Por qué pongo esta imagen de una resonancia magnética de columna cervical donde está cerrado el espacio? Porque las lesiones a nivel
de la columna cervical pueden llegar a dañar las raíces nerviosas, y esas raíces nerviosas son las que nos dan el control muscular para hacer los movimientos. Si un paciente tiene un daño a este nivel, puede tener una restricción para la movilidad, y la restricción no es porque tenga un problema en el hombro, la restricción viene dada por un problema en la columna, por poner un ejemplo, y eso es lo que tenemos que pensar, siempre ir un poquito más allá y no quedarnos con la idea de que nada más está dañado el hombro, tan, puede ser otra cosa. Lo siguiente, por favor. Factores intrínsecos, quizás es lo que siempre pensamos cuando hablamos de lesión del hombro. Traumáticos, rupturas, se cae una persona, se le rompe. Degenerativos, un poco redundante, ya hablábamos un poco de las lesiones que existen con la degeneración, pero también hay degeneración no solamente en el hueso, como les comentaba, de la articulación acromioclavicular, sino también hay degeneración propia o inherente a los tendones. Y eso va más a relación a lo que les comentaba en un principio, que se ha estudiado que existe apoptosis y otras situaciones más. Lo siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Lo primero, como en todo, es la historia clínica, dolor. ¿Usted ha visto algún paciente con problema de manguito rotador? ¿Qué le comenta al paciente? Pues es un dolor incapacitante, pero más que nada es la limitación a la movilidad, incluso hasta parestesias, pérdida de la fuerza. Exacto. Exactamente. Lo primero por lo que llega el paciente es porque tiene dolor y no puede mover el brazo. Esa es la causa más común de llegar al paciente. Ahora, ¿las parestesias se pueden presentar? Sí, pero ojo, si recordamos en semiología del dolor, el dolor neuropático, porque eso es lo que es una parestesia, dolor neuropático, va más a acotación de un problema neurológico. Si un paciente llega con nosotros y nos dice, se me duerme la mano, siento hormigueos, puede ser, sí, de hecho puede tener dos cosas el paciente, sí se puede, pero de inmediato tiene que brincarnos, ok, entonces tengo que pensar que a lo mejor, más que el manguito rotador, tengo un problema en el cuello, en la columna cervical, como ya lo comentábamos, ¿no? La limitación de la movilidad, sí, es típico también que el paciente diga, me acuesto en la noche, me duermo, y de repente me despierta el dolor en el hombro. También es típico eso. La siguiente, por favor. En el examen físico, bueno, la palpación, ¿dónde le duele al paciente? En el hombro. ¿En qué parte del hombro? Principalmente en el espacio subacromial, que es aquí, ¿sale? La movilidad va a estar limitada, como ya lo comentaba. La fuerza muscular, siempre hay que revisarla. ¿Qué tanta fuerza muscular tiene? La siguiente, por favor. Pero bueno, tenemos pruebas especiales para revisar el hombro. Y esto es la clave para nosotros entender y saber si hay un problema en el hombro. ¿Quién desea pasar aquí para que hagamos una demostración? ¿Gustas pasar? Pasa, por favor. Si quieres ponerte aquí, viendo hacia el frente, por favor. Ok. La primera maniobra que vamos a revisar es la maniobra de Neal. ¿En qué consiste esa maniobra? Lo que le vamos a hacer al paciente es vamos a empujar su clavícula para cerrar el espacio y vamos a levantar el hombro. Le vamos a pedir que lo levante. El paciente levanta el hombro y al momento de hacer eso, al hacer la flexión, ese es el nombre médico, va a decir que tiene dolor. Esa prueba habla de un problema en el hombro. Ahora, si recordamos, la flexión o la abducción del hombro principalmente lo hace el supraespinoso, lo que les comentaba. Entonces esa prueba está valorando el supraespinoso. La siguiente prueba es Hocking. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a hacer la flexión, un poco de abducción y vamos a hacer una rotación, ¿sale? El paciente en ese movimiento nos va a decir que tiene dolor a nivel del hombro. Eso lo hace una prueba positiva. Paté. Le pido al paciente que flexione y que me empuje. ¿Me puede empujar, por favor? Y eso va a generar dolor. Cuando yo hago esto, estoy haciendo rotación externa principalmente del hombro. Lo que estoy valorando entonces es el infraespinoso y el redondo menor. Ahora, yo pongo el brazo del paciente de esta manera, pido que empuje hacia arriba, por favor. Y la abducción del hombro y la flexión estoy valorando principalmente el supraespinoso. Pongo al paciente de esta manera, hago rotación interna del brazo y le pido al paciente que me empuje hacia arriba. Y este movimiento, ¿qué estoy valorando ahí? Con la rotación interna subescapular,
pero nuevamente estoy haciendo abducción. Lo que estoy valorando principalmente es el supraespinoso. La mejor valoración del subescapular es con rotación interna, perdón. Le pido al paciente que ponga el brazo detrás de él y que me empuje hacia atrás. Al hacer esto, ese es el lift off, y esa prueba es la mejor para valorar el subescapular. Muchas gracias. Ahora bien, también hubo quien describió un test con anestésico local. ¿Qué era eso? Bueno, pues repetir exactamente la maniobra de NIR, pero ponerle anestesia al paciente. Realmente no se hace, les soy muy sincero. Lo podríamos hacer en el consultorio, pero realmente casi no se practica. ¿Por qué pongo aquí la sensibilidad y especificidad de las pruebas? Bueno, porque esto es importante conocerlo. ¿De qué depende ese rango de variabilidad? Muchos factores. Uno muy importante, y yo creería que es el más importante, que la persona que lo hace lo sepa hacer y que sepamos qué estamos buscando, que es lo que les acabo de comentar. La siguiente, por favor. Las radiografías, como en todo padecimiento, son muy importantes. La radiografía anteroposterior de hombro nos va a servir para ver esto que ya les platicaba, los 7 a 14 milímetros que debe existir de separación. ¿Por qué pongo estas dos imágenes? ¿Y por qué pongo esta? Bueno, porque es importante que la radiografía la tomen de forma correcta, porque si no la toman bien, podemos falsamente ver un espacio más amplio, pero esa no es una radiografía anteroposterior adecuadamente tomada. Ese es un error. La siguiente, por favor. La radiografía lateral, axial o escápula en Y es esta. Es importante pedirla, y la relevancia que tiene principalmente es una: ver el tipo de acromio. Ahí está. Ver el tipo de acromio. Lo que les comentaba, aquí estamos valorando el acromio y vemos si es un tipo 1, 2 o 3 de Vigliani. Para fines prácticos, y lo que ustedes tienen que saber es si está o no cerrado el espacio. La siguiente, por favor. El ultrasonido tiene su relevancia. El ultrasonido es importante para ver lesiones parciales y complejas. Aquí les pongo una imagen normal, cómo se debe ver todo el trayecto tendinoso del supraespinoso, que realmente el supraespinoso es el que más se llega a lesionar, es el más relevante de los 4. Y aquí tenemos una lesión parcial, aquí la vemos, ese espacio que vemos ahí, y una lesión completa donde está totalmente ya separado una parte de la otra, ¿no? Vemos cómo va aquí, se separa y va acá. La siguiente, por favor. La artrografía. Se hizo en el pasado la artrografía, es un estudio invasivo, tiene buena sensibilidad y especificidad. Ya no sé eso. La siguiente, por favor. La resonancia magnética hoy en día es el estándar de oro para diagnóstico. El ultrasonido es importante. Muchas veces el paciente no tiene los recursos para pagar una resonancia de forma privada, o la institución no puede pedir a diestra y siniestra, una resonancia magnética. Entonces tiene su relevancia el ultrasonido, incluso se puede hacer de forma dinámica, ya es otro tema más aparte, pero el punto aquí es, la resonancia magnética debemos de ver completo el trayecto del tendón supraespinoso. Puede haber lesiones donde ya existe, como podemos ver aquí, cierto daño a nivel de la inserción, y esto habla de inflamación principalmente. Esa es una tendinitis. Puede haber incluso ya mayor inflamación y lesiones, como esta imagen donde tenemos una lesión dentro del tendón. La siguiente, por favor. Tenemos también calcificaciones, como la imagen que les muestro aquí, y aquí se vería una resonancia magnética. Esta zona de otra intensidad, por así llamarla, que está aquí. Hay que recordar que no nada más tenemos lesión del tendón, debemos buscar lesiones asociadas, como cuando existe la luxación de hombro. Y por eso pongo esta imagen, porque aquí estamos viendo una ruptura del tendón, que está señalada con esta flecha, pero también hay una lesión del labrum glenoideo, que el labrum glenoideo es lo que se lesiona cuando se sale el hombro. Entonces eso es importante, ¿no? La siguiente, por favor, pensar más allá. Una ruptura completa, bueno, no se ve la continuidad, de hecho se ve esta zona aquí, donde viene el tendón, pero ya no continúa, ¿sale? La siguiente, por favor. Hay tipos de rupturas. Esto ya va más en relación a la resonancia y ya intraoperatoriamente, pero para fines prácticos lo que quiero que nos llevemos de esto es que tenemos lesiones bursales, articulares e intersticiales. Fines prácticos. Bursal. Si nosotros recordamos, tenemos ese espacio de 7 a 14 milímetros entre la clavícula y el acromio y el húmero.
En ese espacio tenemos una cara bursal, es decir, viene el tendón, lo que ve hacia la bursa es lo que se encuentra entre el hueso y el tendón, esa es la cara bursal. Una cara articular, es decir, en la parte inferior del tendón viendo hacia el húmero, y la intersticial sería por dentro del tendón. ¿Por qué es importante eso? Ahorita se los voy a explicar en un momento más. Y las rupturas completas, que bueno, esto ya es una clasificación por la forma o la configuración de la lesión, y rupturas masivas donde se rompe y aparte se separa más de 5 centímetros. Esto es importante. La siguiente, por favor. Y bueno, un tema muy relevante, diagnóstico diferencial. Siempre es importante saberlo detectar, pero también saber qué otras cosas pueden semejar o similar la lesión y que tenemos que entenderlas. El hombro congelado. Llega el paciente, me duele el hombro, no lo puedo mover, tengo mucho dolor, perfecto. Le pides que mueva, no puede hacer nada. Movilidad activa, movilidad pasiva, le quieres mover el hombro y no permite que le muevas nada. ¿Tiene una lesión del manguito rotador? Probablemente sí, pero más que eso, está el hombro congelado y eso ya es otra patología. Viene el paciente, lo que ya hablamos de la radiculopatía cervical, eso ya lo platiqué. Artrosis acromioclavicular. Tienen mucha relación, pero no necesariamente una cosa te lleva a la otra. Puedes tener desgaste en la articulación acromioclavicular sin tener lesión del manguito rotador. También te va a decir, tengo dolor, no puedo mover, pero es realmente solo desgaste lo que tiene el paciente. Tendinitis bicipital. El bíceps viene y se inserta a nivel de la glena en esta zona y da ciertas lesiones, que se puede similar un poco porque también duele el hombro, pero no es lo mismo. Lesiones que son las lesiones tipo SLAP, la tendinitis es una inflamación, las lesiones SLAP para fines prácticos es la ruptura. Desgaste, artrosis glenohumeral, como la imagen que vemos ahí, es un diagnóstico diferencial. Pero si yo no le pido una radiografía al paciente, digo, le duele el hombro, no lo puede mover, es manguito rotador. No, a lo mejor tiene desgaste. Y es otra cosa, y se aborda diferente, requiere otro tratamiento. Otras, bueno, la lista es amplia, pero para fines prácticos puse las más comunes. La siguiente. Y lo más importante, primero diagnosticarlo. Y después, ¿cómo lo vamos a tratar? Antiinflamatorios. ¿Usted ha tratado a algún paciente con ese padecimiento? Sí. ¿Qué ha hecho con él? Platíquenme. Primero, intentar con analgésicos para ver si disminuye la sintomatología. Nunca he aplicado un tratamiento intraarticular. Okay. Ese nunca lo he hecho, pero únicamente con antiinflamatorios orales. ¿Y qué tipo de antiinflamatorios utiliza? No me refiero tanto a marcas, ni simplemente a INES, analgésicos de acción central. Principalmente AINES, ketorolaco, ibuprofeno, meloxicam. Excelentes. Eso es. Siempre tenemos que basarnos en las escalas del tratamiento. Eso ya está más que determinado por la OMS. Empezamos con eso, después siguen ya a otro tipo de analgésicos más potentes, llegamos a los opioides y bueno, lo que sigue, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La rehabilitación física también tiene una parte muy importante. Ciertos ejercicios ayudan al supraespinoso, que son los que pongo en esta imagen. Otros son ejercicios que van a ser de apoyo, digamos, y otros van más enfocados al fortalecimiento de los demás músculos. Es un tema aparte. A veces pensamos, la rehabilitación física, haga ejercicios. Bueno, es un tema completo. Y en realidad eso ya excede nuestro área, ¿no? Pero es importante darle una revisada, tener una idea, porque el paciente, el primer contacto que va a tener es con el médico o con el personal de la salud. Y realmente es importante tener una idea de esto, porque a lo mejor usted no lo va a mandar a hacer. Y tal vez ni siquiera yo, como ortopedista, pero tengo que tener una idea para que le pueda responder algunas dudas al paciente. La siguiente, por favor. Y hablando del tema que usted comentaba, la infiltración, ¿tiene algún punto en esto? Claro que lo tiene. La aplicación, esto es copiado tal cual de la guía del CNT. La aplicación intraarticular de antiinflamatorios de depósito con lidocaína. Muchas gracias. También es algo que nos va a ayudar bastante, muchas gracias. Si recordamos, gran parte de la patología es inflamación. Muchos de los casos, los pacientes tienen inflamación.
Si yo les infiltro con un esteroide, les voy a ayudar porque favorece la descompresión, dicen aquí, bueno, una parte. En realidad, yo consideraría que lo más importante es quitar el dolor y permitir una movilidad temprana, mandarlo a la rehabilitación o explicarle los ejercicios de rehabilitación. Y, ojo, y esto es importantísimo, si después de 2 infiltraciones y la terapia y los medicamentos no mejora el paciente, no disminuye el dolor, hay que valorar el tratamiento quirúrgico. Esto lo comentan en la guía. La realidad es, y les soy muy sincero, depende del problema. Me llega el paciente, no puede levantar para nada su brazo, le pido los estudios, le doy medicamento obviamente para quitar el dolor, le pido los estudios, me sale que tiene una ruptura de más de un 50%, una ruptura total. ¿Usted cree que con eso va a mejorar? Claro que no. Claro que no. Entonces, pero no todo se opera. Tenemos que tener la mente amplia y saber que ni todo se va a operar, porque muchos pacientes van a mejorar con esto, pero también hay padecimientos donde no vamos a darle un beneficio ya con el medicamento. ¿Por qué es importante? Pues porque si yo le digo al paciente, no, yo te inyecto, te vuelvo a inyectar y tiene roto el tendón, le voy a hacer gastar dinero, le voy a hacer gastar su tiempo, ¿y quién va a quedar mal? Yo como médico, porque no le estoy dando el tratamiento que él requiere, ¿no? Entonces, eso es la importancia. La rehabilitación, pues ese tema ya lo toqué y creo que podemos seguir adelante. Hay un tema aquí muy interesante que también es importante considerar. Hay otros medicamentos que se pueden poner. Actualmente está en boga el plasma rico en plaquetas, que te toman sangre y te la ponen ahí en el hombro y con eso vas a estar mejor, y hasta hay clínicas que lo están haciendo. ¿Tiene evidencia científica eso? Sí y no. En estudios in vitro aumenta ciertos factores o ciertas cosas que están dentro del tendón, como tenocitos y colágeno. Y a partir de eso fue que empezaron a decir, no, pues eso va a servir y esto va a hacer que no te tengas que operar, 1000 cosas, ¿no? La realidad es que en metanálisis y estudios serios no aporta ni beneficios clínicos ni reduce el riesgo de rupturas. ¿Por qué pongo esto último? Bueno, porque también incluso hubo quien dijo, bueno, la cirugía voy a agarrar, le voy a inyectar eso y con eso va a estar mejor. Y hasta hay empresas que lo están vendiendo y lo están haciendo. La realidad es que no hay estudios serios. Otra cosa que se está usando, hay colágeno, tipos de colágeno, uno se llama Autovis, que se está inyectando también y lo están colocando ahí. Tampoco. No hay estudios serios que demuestren que eso sirve. Los esteroides sí están indicados, y ya lo pongo aquí, y sí tienen su función y sí ayudan al paciente cuando está indicado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿en quién está indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando existe, eso dice el CNTEC, cuando existe limitación funcional para actividades de la vida diaria, cuando no hubo respuesta a la rehabilitación, cuando hay dolor nocturno. Esta es una guía. Nos tenemos que basar en eso, sí, porque al final de cuentas la práctica médica en nuestro país tiene que estar basada en las guías del CNTEC, porque si yo me salgo de esas guías, estoy haciendo algo que puede ser hasta demandable, ¿no? Entonces sí nos tenemos que basar en eso, pero la realidad es que el tratamiento debe ser individualizado al paciente. Y si el paciente me llega y yo le hago las pruebas le hago todas estas pruebas, le mando medicamentos para el dolor, le envío los estudios y resulta que mejoró, aunque en el estudio me salga que tiene una ruptura, lo puedo seguir tratando de forma médica y está indicado y es correcto y lo puedo mandar a terapia. Pero si el paciente me dice, sí, igual me sigue doliendo muchísimo y en el estudio está totalmente roto el tendón, pues entonces hay que ver más allá, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, hablando del tratamiento quirúrgico, pues es un mundo. La cirugía abierta sigue teniendo todavía su razón de ser. Se hacen varios tipos de incisiones, las tenemos aquí en zona punteada. Tiene sus desventajas porque tenemos que insertar el deltoides, va a tener menor recuperación. Y el problema principal que yo le veo a la cirugía abierta, y es volviendo a lo que veíamos en el tipo de lesiones, hay lesiones que son intraarticulares. Es imposible que abriendo yo el hombro pueda haber una lesión que está debajo del tendón, porque no lo voy a poder ver.
Entonces, hacer una cirugía abierta es correcto, sí lo es, está indicado, pero no nos permite ver de forma completa todo. La cirugía artroscópica desde 1987 se está realizando, cada vez con más innovación, con más tecnología, y ha venido a cambiar diametralmente esto porque nos permite ver no solamente el hombro en cuanto al tendón, sino podemos ver lesiones asociadas, que como recordaremos, yo les he explicado, podemos tener otras lesiones asociadas. Y eso sería todo.